Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedir a Dios que nuestros corazones estén dispuestos y receptivos para la palabra de nuestro Dios en este día. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por concedernos estar reunidos aquí. Te alabamos, te glorificamos. Pero, Señor, es momento de recibir tu palabra. Rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a lo profundo de nuestro ser, que podamos comprender tu palabra, podamos obedecer tu palabra. Señor, que quede en nuestros corazones y que entendamos la importancia que tiene la palabra de Dios, la voz de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. A lo largo del mes de la Biblia, lo que se siembra, hermanos, en cuanto a la importancia de la palabra de Dios, es que podamos entender que esta palabrita, hermanos, tiene una relevancia increíble. Palabra de Dios. La palabra de Dios. Fíjese que en muchos lugares, hermanos, muchas personas tratan de llevar una vida ejemplar, tratan de llevar una manifestación, entre comillas, ¿verdad?, de espiritualidad. Pero déjeme decirle la verdad, sin la Biblia no lo somos. La palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa, viva y eficaz, que no puedo decir que soy cristiano y omitir lo que está diciendo la Biblia. Es ridículo. No puedo decir que soy cristiano y no pasar tiempo a lo largo de la semana sin hablar con Dios a través de la palabra. Porque si les preguntamos a todos se quieren ir al cielo con Dios. Pero no somos capaces de pasar minutos aquí escuchando la palabra de Dios. Porque tenemos Biblia. Yo estoy, hermanos, siempre yo estoy convencido es que no existe un solo hogar que no tenga la Biblia. Por lo menos un Nuevo Testamento que les dieron hace años, cuando hicieron su primera comunión, sí hay en la casa. Pero sí hay. El problema, hermanos, es que teniendo Biblia en casa, no oímos la voz de Dios. Y se nos olvida. Se nos olvida lo que dijo el Señor, se nos olvida lo que dijo el apóstol Pablo, no lo sabemos. Y de repente se levanta un fulano por ahí, hermanos, en las redes sociales, hablando bonito de Dios y diciendo: tú puedes, levántate, y hasta hace la voz ronca, ¿verdad? Porque ves que eres grande y Dios te hizo para triunfar, y la gente le cree. Déjeme decirle que el Señor Jesús ha dicho más. Y ha hecho más, y a Él es el que más se le ignora. Y aún, hermanos, como acá lo acaba de comentar el apóstol, hasta es blasfemada la palabra por los que se supone deben obedecerle y predicar. Así que si estamos hablando, hermanos, a lo largo de este mes, un corazón que escucha es porque está dispuesto a poner el corazón para recibir lo que Dios tiene que decir. Yo soy una persona, hermanos, me encanta escuchar las historias. Mi mamá tenía el hábito de contarme la historia y repetirme una historia y repetirme una historia, y sabe que yo jamás me aburrí. Y de repente mi esposa detectó que tengo ese síndrome también. Y le empiezo a contar a mis hijos mis aventuras, y sabe que descubrí que a mis hijos también les gusta que les repita yo las historias. Y la verdad, eso a mí me encanta, hermanos. Me ha tocado escuchar a niños, a jóvenes, decir: ay, ya va a hablar otra vez el abuelito. Ay, ya va a hablar, ya va a contar otra vez mi mamá, ¿verdad? Y ya no nos gusta escuchar las historias. Y me enojé con un joven porque decía: ay, pastor, ya viene otra vez la historia de mis antiguos. Así dijo. Y yo entendí que sus antiguos eran sus papás, ¿verdad? Solo le dije: ¿cómo te va a doler cuando no estén tus amigos? Y querrás escuchar las historias de tus amigos.
Hermanos, tenemos en la palabra de Dios una revelación increíble y hermosa. Pero algunos hermanos pasamos por ahí. La Biblia ha sido el libro más atacado, como no se imagina a nivel histórico. Y cuando vemos lo que está sembrando, hermanos, la sociedad, las ideologías, hay una razón bien fuerte por la cual la Biblia no encaja ya en la sociedad. Por lo que dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. También dice: deja tu vana manera de vivir. También dice: honra el matrimonio. También dice: vístete decorosamente. También dice: perdona. También dice: sé fiel. También dice: no seas chismoso. También dice: el que no trabaje, no coma. También dice: honra a tus padres. Si se da cuenta, es todo lo contrario a lo que la sociedad está sembrando. ¿Cómo? Claro, definitivamente esto no va a encajar en la sociedad. O más bien, sería al revés. La sociedad no quiere encajar en lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué es lo que pasaría, hermanos, si hacemos lo que dice? ¿Qué pasaría si empezamos a amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Qué pasaría, hermanos, si dejamos la vanidad de la vida? ¿Qué pasaría si empezamos a honrar el hogar? ¿Qué pasaría si empiezo a vestirme adecuadamente? ¿Qué pasaría si decido perdonar? ¿Qué pasaría si decido ser fiel? ¿Qué pasaría si decido ser prudente con mi boca? ¿Qué pasaría si de veras me pongo a trabajar? ¿Qué pasaría si empiezo a obedecer a mis padres? Solo piensen, porque eso es lo que está escrito aquí. Hermanos, la Biblia es un libro que transforma. ¿Y sabe por qué transforma? Debido al poder que emana de su autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Se acuerda? El Espíritu Santo. ¿Cómo no va a transformar nuestro corazón? Por eso, personas que dicen: yo soy cristiano a mi manera, son mentirosos. Cristiano es aquel que oye la voz del Espíritu Santo y dice: tengo que hacer lo que quiere Dios. Y no me pienso olvidar de lo que hizo Dios por mí. Me compartieron un video, a ver, mi hermano Moni, si es posible, que me enterneció tanto el corazón. No sé si le llegó a ustedes a través de las redes sociales. Espero se alcance a ver las letras que están ahí, y si no, no se preocupe, al final yo le digo de qué se trata. Póngale atención. Hey, can you tell me what your address is? Fort Myers. Okay. What color shirt did you have on yesterday? What did you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is Linda? Do you know Linda? What about Paul? Paul. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the one who saved me. He lives in my heart. And will take me home. Quite amazing. Okay. Si se da cuenta de qué es importante, una mujer que tiene más de 80 años y que tiene Alzheimer y que no se acuerda de sus hijos y que no se acuerda de qué comió ayer y que no se acuerda de los colores que tenía vestido ayer, pero les preguntan: ¿quién es Jesús? Y ella con seguridad dice: mi Salvador. Y me llevará a casa. Está hablando del futuro, no se acuerda ni del pasado, pero su futuro está asegurado. Y termina diciendo: y lo haré. Quiera Dios, hermanos, que todos tuviéramos en mente quién es Jesús.
y que no tomáramos a la ligera nuestra vida espiritual y nuestro vínculo con la voz de Dios. El apóstol Pedro nos dice algo increíble aquí, hermano. Mire, hoy, todo el mes hemos hablado de un corazón que escucha, pero hoy vamos a hablar de un corazón que no olvida. Y no se le quite de la mente la imagen de esta hermosa abuelita, que no se olvida de quién es Jesús. Dice el apóstol Pedro, número 1 del versículo 16 en adelante: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Un corazón que no olvida, hermano, sabe que la Biblia y su autor son verdaderos. ¿Por qué es importante para nosotros no olvidar esto, hermanos? Es la base de la Biblia. Miren, el apóstol Pedro está escribiéndole, hermanos, a la iglesia, a varias comunidades cristianas. No es una iglesia en específico, son varias comunidades de fe. Y lo que les dice es el argumento de por qué yo creo. ¿Por qué yo creo en Jesús? Hermanos, y la respuesta que da Pedro es increíble. Yo creo en Jesús porque lo conozco, porque oí el testimonio de Dios y porque conozco lo que se dice de Él. Ahora, para nosotros, hermanos, yo le preguntaría a usted de la misma manera: ¿por qué creen en Jesús? Pedro dice: yo lo vi, yo lo escuché, leo acerca de Él y ¿saben qué? Todo coincide. Así que creo que Jesús es quien dijo ser. Pero usted no es Pedro. Yo le pregunto: ¿usted por qué cree en Jesús? Por fe. Usted ha decidido creer por fe. La respuesta es exactamente la misma: porque lo conozco. Porque creo, esa es la fe. Porque creo lo que está escrito aquí de Él. Hermanos, la Biblia es un libro que ha impactado el mundo entero. La Biblia es un libro, hermanos, que está presente en todos los países y en todos los idiomas. No existe un libro igual. Sin embargo, hermanos, no se trata de tener una colección de Biblias. Se trata de abrir la Biblia y leer qué dice Pedro. Yo vi a Jesús en su magnificencia. ¿Sabe qué hace Pedro? Le recuerda a la iglesia algo que él vivió en persona. ¿Se acuerda de ese evento en el que Pedro vio a Jesús en gloria con otros dos personajes? La transfiguración. Y estaba el Señor en medio. Y estaba de un lado estaba Moisés y del otro lado estaba Elías. Y en medio, como el Señor, estaba Jesús. Pedro, junto con Jacobo y Juan, hermanos, estaban presentes allí. Cayeron aterrados. Vieron a Jesús de una forma única. Así que eso fue, hermanos, muy particular para ellos. La forma en la que Jesús se manifestó y se reveló a ellos, haciéndole a Pedro confirmar que Jesús es el Señor. Usted y yo no podemos decir: yo estuve en el monte de la transfiguración. ¿Ha visto entonces usted a Jesús? Sí. Hermanos, vea a Jesús. No caigamos en panteísmo. Esto es cuando decimos Dios es todo, ¿verdad? La creación es Dios. No. Dios sostiene la creación. Es diferente. Pero cuando leemos la Biblia, hermanos, dice el Salmo: los cielos cuentan que sigue. La gloria de Dios. Vea usted el cielo y se dará cuenta que Dios existe. Vea el organismo, su cuerpo, hermanos, cómo es que Dios hace todo perfecto. Y no porque es que yo estoy gordito, yo estoy
chaparrito, una de defectos. No, o sea, usted es único. El sistema, hermanos, que Dios ha creado acá. ¿A qué hora descansa el cerebro? O sea, una computadora cuando se calienta, hay que apagarla, ¿verdad? Por muy moderna que sea, hay que apagarla para que descanse. ¿A qué hora se descansa el cuerpo? Aun cuando usted se va a dormir, su cuerpo sigue trabajando. El cerebro sigue trabajando. ¿Quién hizo? ¿Quién sostiene eso? Hermanos, todo lo que podemos mirar nos hace saber que Dios es real. Ahora, muchos, y así han salido las sectas, ¿verdad? Esperamos que Dios nos hable de una manera sobrenatural y que este lugar empiece a temblar, hermanos, para que una luz caiga y Dios me habló. Hermanos, aquí hay 66 libros que tienen una dedicatoria especial. Cada uno de nosotros tiene una dedicatoria de parte de Dios cuando recibimos una Biblia. Y Dios dice, este libro lo escribí para ti. Este libro lo escribí pensando en ti. Cuando una persona gana un trofeo, hace ratito tuvimos el concurso, ¿verdad?, de conocimiento bíblico, y yo sé que voy a llegar a las casas de mis hermanos y van a tener su reconocimiento ahí en un cuadro, ¿verdad? No le pongan veladoras, eso no sirve de nada, pero sí pongan que se vea el cuadro grande, ¿verdad? Pero cuando alguien nos da algo así, procuramos que sea visible. Dios entregó a su Hijo por usted. Procuremos que sea visible. ¿Qué caso tiene decir soy parte de una iglesia y no vivir como Cristo quiere que viva? Ahora miren lo que dice Pedro. Pedro lo reafirma de esta forma. No hemos dado a conocer el poder mediante fábulas. No se nos ocurrió, no es un invento. Hay registro, hay forma de demostrar que lo que estamos diciendo es verdad. Hermanos, la ciencia no puede negar que Jesucristo existió. Que le cueste trabajo explicarlo de otra forma, otra manera, pero no lo puede negar. La historia, la arqueología son ciencias. Por lo que podemos decir que la ciencia avala lo que está escrito en la Biblia. Así que Pedro dice, no se me ocurrió a mí. Yo vi a Jesús en una gloria tan tremenda, nosotros oímos esa voz. Pedro está diciendo, ¿saben de qué les estoy hablando? De lo que me ha tocado vivir con Él. Yo salgo y comparto de lo que me tocó aprender de Jesús. Yo salgo y hablo y vivo lo que he aprendido caminando con Jesús. No dice, está toda la noche pensando qué ocurrencia decir. Pedro lo pone más fácil para nosotros. Vaya y hable de lo que Jesús ha hecho con usted. Vaya y dígale a la gente, si es que usted conoce a Jesús. Vayamos, hermanos. Y si usted conoce a Jesús, no se quede callado. Si a usted le gusta la voz de Dios, ¿en qué tonos habla Dios? Y no estoy hablando de grave, agudo, de frújulo, no. ¿De qué tono habla? Así cuando una mamá habla enojada, tiene un tono de voz, ¿verdad? Bueno, el papá, para que no, porque hay más mujeres, ¿verdad? Que van a echar un montón después. Cuando el papá se enoja, tiene un tono de voz, ¿verdad? Cuando hay felicitaciones, hay otro tono de voz. ¿De qué tono habla Dios para nosotros? Porque le voy a decir que es como el Padre amoroso que nos ama. Es el Padre amoroso que nos corrige y nos exhorta. Y cuando es necesario hablará duro, y me atrevo a decir que hasta usará la vara para corregirnos. Porque no conozco un padre que no ame a sus hijos, que no lo corrija. Así que le puedo asegurar que Dios nos va a corregir. Y hoy, hermanos, Dios dice a través del apóstol Pedro, si tú conoces a Dios, no te puedes quedar callado. Si tú crees lo que está escrito aquí de Jesús, entonces ocupa la Biblia. No trates de aumentarle, no trates de inventarle. Si lo que está diciendo la gente no comulga con lo que está en la Biblia, si lo que está diciendo la sociedad contradice lo que está en la Biblia, es esta la que debe prevalecer, hermanos. Porque nosotros somos finitos. Nosotros en algún momento moriremos, pero ¿sabe qué? La Biblia sigue siendo la misma palabra de Dios desde el principio. Así que hay una relevancia tan importante en esto que el apóstol Pedro lo pone de esta forma.
yo lo vi, yo lo conozco, no les estoy inventando, yo vi a Jesús. Por eso tengo la razón para decirles que lo que se dice de Él, aquí en la Biblia, y Él mismo, son reales. ¿Quién es Jesús para usted, hermano? Mi Salvador, mi mejor amigo, mi Rey, mi Señor, no lo sé. Es algo que usted y yo tenemos que contestar. Pero no podemos estar jugando a ser cristianos sin Biblia, a ser cristianos sin obedecer, a ser cristianos ausentes. Número 2, dice el versículo 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura. Mira, ya le preguntan también. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Número 2, un corazón que no olvida sabe que en dónde está la autoridad para confiar en Dios. La Biblia tiene esa autoridad, hermanos. Y al decir Pedro esto, fíjese bien lo que agrega. Nosotros lo vimos, habla de él y los demás apóstoles. Yo lo vi, yo lo escuché, vi su gloria, vi todo. Pero además, no todo está en experiencia personal. Desgraciadamente hay muchos grupos hoy que hacen más énfasis en esto. Pedro nos hace un viaje. Vayan a la Escritura. ¿Quieren saber de Jesús? Vayan a la Escritura. Porque además de que yo lo vi, les puedo decir que ya estaba profetizado acerca de Jesús. Y solamente para el ciego, hermanos, de verdad, que no quiere ver. Pero algo que hemos visto, hermanos, incluso en las clases de teología, ¿cuál es el tema central del Antiguo Testamento? Jesucristo. Véanlo como lo quiera ver, como profecía, como ley, como promesa. El Antiguo Testamento tiene como tema central a Jesucristo. ¿Y cuál es el tema central del Nuevo Testamento? Jesucristo. Así que el tema que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es Jesucristo. Pedro está diciendo aquí, yo caminé con Jesús, yo vi a Jesús, yo vi su gloria. ¿Y sabe qué? Está escrito todo. Por eso cuando la profecía es revelada nos damos cuenta que tiene verdad. Ahora hay algo grave, porque más adelante nos hace una advertencia de por qué debemos tener cuidado en esto. Porque el diablo ocupa la palabra de Dios. Ahora imagínense si usted y yo no conocemos la palabra de Dios. Va a llegar el diablo con un texto todo retorcido y nos lo va a poner enfrente y le vamos a decir amén cuando está diciendo lo contrario. Llegó la serpiente, ¿se acuerdan? Con Eva y tocó. Y salió Eva. La serpiente le hizo una pregunta. Con que Dios dijo, está citando, o por lo menos poniendo palabras en la Biblia. Doña Eva, así que Dios les dijo que no pueden comer de los árboles. Dios nunca dijo eso. Pero dijo Dios. Eva responde con sabiduría. De todos los árboles del huerto podemos. Pero del árbol que está en medio, de ese sí dijo Dios. Y mire cómo nosotros mismos nos ponemos la trampa. Eva está diciendo lo que sí dijo Dios. De ese árbol es el único que nos dijo que no comiéramos, porque moriremos. Y entonces llega el diablo, ¿verdad? Nuevamente. Ahora le siembra, no duda, le da una mentira, contradiciendo lo que dijo Dios. Dios dijo, si tocas ese árbol te vas a morir. Y
llega la serpiente y le dice, no morirás. Y manipula. No le dice, se te van a abrir los ojos y vas a conocer el pecado. Esa era la verdad. Pero la serpiente lo adornó. Le puso foquitos de Navidad, ¿verdad? Le puso lucecitas, musiquita y le dijo, Dios sabe que cuando comas, tú vas a ser como Dios. Ojo, Eva tenía la palabra, había dicho, Dios dijo que de ese árbol no. Pero lo que dijo la serpiente cambió el panorama, caray. Entonces como que Dios se está reservando algo para él. Y el problema, hermanos, es que ella, aun cuando tenía la palabra de Dios, fíjese bien en esto, terminó haciendo lo que la serpiente dijo. La serpiente no agarró la fruta y se la puso a Eva, téngotela. La serpiente alardeó, usó. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto? Lo mismo, ocupó la Biblia. Ahora imagínense esto, hermanos. ¿Por qué es importante que el pueblo de Dios conozca? Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No quisieron aprender. Y eso que son mi pueblo, dice Dios. Yo no atrevería a pasarlo a la actualidad. Mi iglesia se está dividiendo, mi iglesia se está alejando porque no quieren conocer. Hermanos, saque usted en su casa de tarea una estadística. ¿Cuántas iglesias tienen todavía escuela dominical? ¿Cuántas iglesias dan estudios bíblicos realmente en sus horarios de atención? Muchas han limitado solo al culto y ya. Y nos quedamos, lo que dijo el pastor es real. Yo les he dicho, hermanos, nunca ni siquiera le crean al pastor. Si lo que el pastor dice no está en la Biblia, el pastor, hermanos, debe ser pues cuestionado, hermano, lo que usted dice no está escrito. ¿Por qué? Pedro es bien claro al decir, aquí tenemos, además de lo que yo vi, lo estoy viendo en la escritura, hermanos. Usted no solamente se trata de decir, voy a orar para que sea feliz y salir brincando de su casa. Si no se alimenta diariamente con la palabra de Dios y tienen poco la palabra de Dios, ¿cuántas Biblias tiene en su casa? Su Biblia tiene su nombre, así, su nombre, ¿de saber es mi Biblia? Porque esto nos da pertenencia. Es mi Biblia. Yo he visto a muchos hermanos, a muchas personas, hermanos, que se nos cae el celular. Y pegamos el grito, ¡ah, el celular! Lo levantamos y lo sacudimos. Jamás he visto a alguien que haga esas expresiones cuando se le cae la Biblia. ¡Ah, mi Biblia! La sacudimos. ¿Verdad? La levantamos, bueno, ya aquí otra vez al lugar donde se nos cayó. No fuera el celular, porque hijo, hay que cambiarle la mica, hay que cambiarle la protección, el display ya no jala, ¿verdad? Márcame a ver si sirve. Pero no lo hacemos con la palabra de Dios. Y no lo suele. Entonces es interesante, hermanos, que si hablamos todo el mes de un corazón que escucha, es porque usted y yo tenemos la disposición de decir a partir de hoy, Señor, no solamente quiero creer diciendo y hablando, voy a tomar tu palabra y voy a empezar a confiar en cada promesa. Todos los días, hermanos, necesitamos de una promesa de Dios. Dígame una promesa de Dios, la que a usted le guste, la que Dios le ha dado. Dígame una promesa, que esté la Biblia, no que me vaya bien, dígame una promesa. No te dejaré ni te desampararé. Fíjese esa promesa. Hay depresión, tristeza, soledad, enfermedad, no sé. Pero esa promesa se aplica a todo. No te dejaré. Me siento solo y Dios dice, no te dejaré. ¿Qué función tiene esa promesa, hermanos? Creárnosla. Dios es bueno. Dice aquí Pablo, primero, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa profecía es para ustedes, para mí. No solamente no es nunca la profecía que por voluntad humana. Entendemos entonces que esa promesa, hermanos, sigue siendo vigente porque es dada por Dios a través de la Escritura del Espíritu Santo. Así que cuando se siente usted solo, recuerde la promesa que Dios hace. No te dejaré, ni te desampararé. Cuando ustedes estén en dificultades, recuerden, esa promesa está aquí. No nos la inventamos. ¿Se la inventó usted, hermano? No. Pedro dice, no me la saqué de la manga, no la inventé, está aquí.
del versículo 1 al 3 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia se harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Número 3, mis hermanos, cuidado con ceder un poco. Cuidado con ceder un poco. Hermanos, si usted y yo le cedemos al diablo unos centímetros, él se va a tomar todo lo que somos. Cuando se vende un terreno o se lotea un terreno, hermanos, medio curioso, ¿verdad? Y alguien decide construir exactamente en medio del lote y los demás lotes de afuera. Por ley, el lote del medio tiene derecho a que se le haga un camino. Uno de los lotes tiene que ceder a fuerza espacio para que el lote que está en medio tenga acceso de entrada y salida. Y eso es una ley, hermanos, es un derecho que tiene. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Cuando en nuestro corazón cedemos un poquito al pecado, cualquier pecado que usted y yo tengamos, orgullo, celos, pleitos, concupiscencia, todos los pecados, cualquier pecado que usted tenga, por chiquito que pudiera parecer, que no hay pecados chiquitos, pero ¿qué cree que va a pasar? Va a pasar lo mismo que ese lote, porque va a quedar en medio y va a exigir forzosamente el derecho de entrar y salir cuando él quiera. Y no se trata de eso. Pedro aquí dice, habrá gente, habrá maestros, habrá enseñanzas que quieran desviarnos de la sana doctrina. Y como resultado, los creyentes serán vendidos como mercadería, terminarán yendo a lugares donde ni se predica, donde ni hay alimento espiritual. Por eso Pedro advierte, yo vi a Jesús y te lo estoy diciendo, yo conozco a Jesús y te lo estoy diciendo por mi comunión con Él. Además de eso, yo tengo contacto con la Biblia, con la voz de Dios, y puedo decirte realmente lo que Dios quiere. Está en la Biblia, está escrito. ¿Por qué? Porque vendrá gente, vendrán maestros que van a faltar, si les es posible, a los creyentes. Porque van a engañar. Hermanos, ¿y quién es total? El Señor, el Padre de toda mentira. Así de grave es esto. Hubo, y él habla de su historia, miren nada más de la historia del pueblo entre nosotros, falsos maestros. Siempre habrá gente que no esté contenta, siempre habrá gente que diga yo no, siempre habrá alguien que diga, cuando estaba Moisés, hermanos, se levantó de repente Coré, se levantó Abiram, se levantó Datán, y dije, ¿por qué tú? Yo también puedo ser, yo también soy levita, le decía uno, otro le decía, yo soy rubenita de la tribu del primogénito, yo también quiero ser sacerdote, ¿por qué tú y Aarón? Ya Dios había dicho, sin embargo, no estaban contentos. No estaban contentos. Si nos vamos nuevamente al apóstol Pablo, hermanos, estamos viendo en la tarde el recorrido por la segunda carta de los Corintios. ¿Se acuerdan todo lo que pasó Pablo? Se levantaron maestros diciendo, ¿sabes qué? Pablo como que no los convence. Pablo no es de buen testimonio. Pablo no está enseñando bien. Pedro dice, va a haber también falsos maestros. Y que lo que más van a hacer es introducir, fíjense bien, encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, cuando un comentario no es edificante, tengamos cuidado con esparcirlo, porque terminamos destruyendo lo que Dios está edificando. Cuando un comentario, hermanos, no es prudente, porque hablamos de las cosas, ¿sabía usted? Dice la Biblia que el chismoso aparta incluso a los mejores amigos. Esto está en Proverbios, no me lo inventé yo, no hablo de la religión, está en Proverbios, así que cuidado con la lengua. Pero aquí es tan interesante porque dice, y negarán al Señor, son capaces de darle la espalda a Dios. Son capaces de decir, estamos en la iglesia, pero yo ya no voy a la iglesia.
nos gustaría saludarle, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Tenemos que aprender nosotros a cuidar de nosotros mismos. Y Pedro está aquí muy claro al decir, negarán al Señor que lo rescató trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Acuérdense de esto, no existe el pecador feliz. Entonces tenemos algo bien interesante aquí ya para terminar. Todo el mes, hermanos, Dios nos ha mostrado la importancia de su palabra. Y Pedro termina diciéndonos razones muy importantes para no olvidar. Ahora, ¿recuerda usted a la abuelita? No puedo olvidar quién es mi Salvador. No pienso dejar de lado la esperanza que tengo de llegar a casa con Él. Y no pienso olvidar que lo amo con todo mi corazón. No puedo dejar de lado que Pedro dice, te hablo de Jesús porque lo conozco. Te hablo de Jesús porque ha sido bueno conmigo. No dejemos de lado lo que dice Pedro, está escrito aquí todo lo que quieres saber de Jesús. Y no olvidemos que Pedro nos dice, cuidado con lo que escuchas. Si no conocemos la palabra de Dios, hermanos, podemos ser engañados. Creo lo que dice la Biblia. Creo que Jesucristo es el Señor y no pienso ceder a nada que no esté conforme a la voluntad de Dios. Sea esta, hermanos, una convicción en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes escuchar el mensaje del apóstol Pedro. Rogamos que hables a nuestro corazón. Padre, esta abuelita nos dio una lección muy grande a todos. Pedro, Señor, nos está diciendo el cómo podemos llegar a tal punto. Enséñanos a amarte de esa misma forma. Amar tu palabra con verdad, Señor, de manera genuina. Y que podamos seguir siendo fieles, Señor, con un corazón que no olvida, pero también con un corazón que escucha. Que sea tu voz, que sea tu palabra, que sea tu voluntad en nosotros. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.